Hola colegas, ¿cómo están? Acá estamos en Neurociencias para Fisioterapeutas. El día de hoy lo tenemos a un colega y un amigo, Federico Lande. Él es licenciado y profesor universitario en psicología. Es doctorando en psicología en la Universidad de Palermo, decime si es así, Fede, y coordinador del área de psicología del deporte y la actividad física en el Colegio de Psicólogos. Fede, ¿cómo estás? Lucas, ¿cómo andás? Qué bueno el encuentro. Igual, Fede. Bueno, estamos acá para hablar de un tema que sabés mucho y que hace varios años que empezamos a verlo juntos, empezaste vos y de ahí que mejoró todavía más el encuentro cada vez más seguido, ¿no? Sobre el sedentarismo. Contale un poco a los colegas cómo empezaste a interesarte en este tema? Eh, me, me has dado una gran mano, hay que empezar por esto. La verdad, Lucas, siempre te voy a recordar en mis inicios y ahora que seguimos trabajando juntos en relación a cómo pude, siendo psicólogo, terminar trabajando sobre el sedentarismo, digamos, y en el sedentarismo. Eh, y no solo de tu mano, sino de otros tantos kinesiólogos. Por eso cuando veía el título del encuentro de hoy, eh, ¿qué hace un psicólogo? Me pregunto acá. Y bueno, creo que la respuesta viene en todo esto en lo social, en conocerte, conocer a otros kinesiólogos y sobre todo una inquietud que me encontró trabajando en una fundación donde obviamente había muchos kinesiólogos, pero también pacientes de kinesiólogos, kinesiólogas, que tenían alguna dificultad motora. Digamos, yo vengo de las terapias cognitivas conductuales y un poco entro también a trabajar en una fundación, que es la Fundación Rosalina de Neurorehabilitación, eh, un poco intentando trabajar con pacientes que tengan alguna patología cognitiva también, pero no precisamente lo que yo trabajaba, sino a lo mejor recuperación o rehabilitación en ACV, en algún tipo de parálisis y hasta problemas también musculares, de todo tipo de pacientes bien vinculados al área de ustedes. Y empecé a notar que había como una especie de relación entre el movimiento, hasta te diría la velocidad del movimiento, la forma que los pacientes se movían, e intentar correlacionarlo con los estados de ánimo. En principio fue con depresión, si había alguna relación entre el movimiento y la depresión. Y bueno, obviamente que la hay un montón de investigaciones sobre ese tema, es donde estuve trabajando este último tiempo y lo importante fue preguntar mucho primero y después dar algunas respuestas, muy pocas, pero algunas respuestas. Fede, ¿y cómo te surgió esta duda o esta inquietud de que tal vez había un vínculo entre el movimiento, cómo se mueven las personas y su estado de ánimo o su estado emocional? Eh, Mirá, algunas de las respuestas venían de la clínica, básicamente, en cierto sentido era como una especie de intuición, por un lado, por lo que es la parte artística, el arte, de la psicoterapia, y después la parte de las investigaciones. Había como una especie de relación. Yo lo veía en mis pacientes y la bibliografía decía cuestiones similares o viceversa. Entonces, en algún punto quería entender si el sedentarismo tan vinculado, por ejemplo, a la depresión, podía tener como una especie de respuesta por otro lado. ¿Podría ser la actividad física un tratamiento para la depresión? Entonces ahí es cuando, en definitiva, empiezo a pensar un poco más en lo positivo de la relación. Entonces, tal vez la actividad física podría llegar a ser un complemento en los tratamientos para la depresión y ahí es donde te contacto a vos, Ujú. en donde vos me empezaste a dar las primeras respuestas en el plano bien cerebral, qué era lo que pasaba en el sedentarismo y qué era lo que pasaba cuando el paciente hacía actividad física. Hemos hecho, ¿te acordás? Una revisión Una de los reseña que tratamientos. sí, que la Exacto. vamos a dejar como para que al que le interese el tema pueda seguir leyendo un poco más. Que incluso, bueno, el vínculo también fue esto, que a mí me pasó, al contrario a lo que te pasó a vos, de decir, bueno, tal vez yo me dedicaba a las personas, me he seguido dedicando a las personas que tienen dolor persistente
y ver esta similitud en comportamientos, conductas, en las personas con dolor persistente, en las personas con depresión, con ansiedad, tal vez también venía por ahí el tema. Y el tema creo que nos vincula, Fede, mucho, que tal vez desde el área de la fisioterapia, de la kinesiología, en la universidad no nos lo dan como tal, pero realmente tendríamos que estudiarlo mucho más, esta disciplina, que es la disciplina del comportamiento, ¿no? Nosotros estudiamos mucho el movimiento, ¿sí? Pero no como Exacto, acción, ¿sí? Y no como tarea, ¿sí? Entonces, saber que el exacto, exacto. movimiento tiene un objetivo, está orientado a un objetivo determinado, y por lo menos eso en la parte de rehabilitación, ¿no? Y tenerlo en cuenta Ujú, que es mucho exacto. más profundo que eso, el vínculo. Exactamente, está bueno lo que decís. Siempre parecen cosas medias que uno lo ve tanto en la clínica y en la universidad, a veces está tan lejos de lo que pasa en la, en la realidad, que un poco es un desencanto también me parece a mí lo que nos unió. Ujú. Y lo mismo que vos planteás, al revés, me pasó a mí en la universidad. No vi nada, muy poco, sobre fisiatría, por ejemplo, o el Ujú. vínculo entre los estados de ánimo y el movimiento. O sea que capaz que estamos con esta tarea, un poco de achicar el hueco ese que no, que no dio respuesta a la universidad. Sí, tal cual, tal cual. Y hablar un poco también que este paradigma de las neurociencias viene inculcando, que es el tema de la transdisciplina, ¿no? Que es mucho más que la o la multidisciplina, sino es Sí, esto, que vos desde tu campo, desde tus conocimientos, te involucres en el campo de otros colegas e intentes de generar preguntas también, o de generarnos sí, preguntas a nosotros que tal vez no por una cuestión formativa no nos las planteamos porque exacto, recibimos de la universidad esto por ejemplo, entrenar movimientos, pero no tareas específicas o comportamientos específicos, exacto. y que también sea al revés, ¿no? Empezar a generar dudas desde la fisioterapia o desde la kinesiología al campo de la salud mental también, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. Está bueno que lo planteen en esos términos, Lucas. Más que respuesta, aún más dudas Tal que cual. lo que pasa. Bueno, cada año tenemos más proyectos y cosas que pensamos para los años Exacto. que siguen. Así que bueno, eso quiere decir que es un buen camino por el que vamos. Así que bueno, Fede, y empecemos con el tema que nos une profesionalmente y también desde la amistad, que es esto de intentar de saber un poco más sobre esta cuestión que es el sedentarismo, ¿no? Hoy por hoy, que tanto se habla de la pandemia, solemos considerar al sedentarismo cada vez que nos juntamos a hablar como una pandemia, porque realmente es uno de los factores de riesgo más importantes para la mayor cantidad de enfermedades que están no transmisibles a nivel mundial. O sea, esto es Exacto. gravísimo. ¿Sí? El sedentarismo, ¿qué sería? Es la inactividad física. ¿Cómo se mide a nivel de la Organización Mundial de la Salud? Por pasos por día, que acá Fede después nos va a contar un proyecto que está llevando a cabo sobre esa cantidad de pasos por día mínimos que tenemos que hacer para mantenernos medianamente sanos. Y fíjense que es con tan poco, con solamente 5.500 pasos que establece la OMS, nosotros podemos intentar de mantener un poco nuestra salud, con un poco de calidad de vida. Pero esto es sumamente importante para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Como profesionales de la salud. Ya seamos fisioterapeutas, psicólogos, médicos y el resto de los profesionales, porque está muy vinculado a enfermedades como vamos a hablar en un momento, como la depresión, como enfermedades cardiovasculares, como las enfermedades neoplásicas, como el cáncer, ¿sí? Así que veamos la implicancia que tiene esta problemática de salud pública a nivel mundial. Y Exacto. ahora la pregunta, Fede, sería, yo ya la sé porque la hemos hablado miles de veces, pero como psicólogo y los psicólogos, ¿por qué deberían estar trabajando con los fisioterapeutas codo a codo en esta problemática?
Claro, qué bueno la introducción, Lucas. Sí, y qué podemos aportar, digamos, también los psicólogos. Y un psicólogo cognitivo-conductual aparte, que me parece que la psicología cognitiva-conductual tiene aportes también que se articulan con el trabajo de ustedes, el trabajo cotidiano. Cuando uno va analizando estos factores de riesgo en cuestiones cognitivas, la gente sabe que el sedentarismo es un factor de riesgo. Cuando te hablo de la gente, las poblaciones en general, la gente sabe que el sedentarismo es un factor de riesgo. El sedentario sabe que no hacer actividad física es factor de riesgo para todas las patologías que existen. El tema es que saber no alcanza para cambiar, y ahí viene un poco el aporte de la psicología. Saber algo no es suficiente para el cambio, sobre todo el cambio de comportamiento o el cambio de hábitos. Entonces, estamos en una instancia en donde hay mucha información, por suerte, sobre lo que es el sedentarismo y los efectos que tiene y las virtudes que tiene la actividad física, pero faltan herramientas, digamos. La comunidad científica, los profesionales de salud, creo que ya estamos en el momento de empezar a ofrecer las herramientas para los pacientes, la comunidad. Yo creo que esas herramientas están como pensadas en cómo modificar cuestiones psicológicas. Es eso, es qué intervenciones de la psicología podemos aportar al problema del sedentarismo. Y ahí es cuando, ya decíamos una primera premisa, saber algo no es suficiente para el cambio, sino que también es interesante ver qué es lo que te dice la gente que los motiva, qué es lo que te dice la gente que dejaron de ser sedentarios y pasaron a ser físicamente activos. ¿Qué experiencia tuvieron ellos? Más que qué le podemos decir nosotros, digamos. Por eso es como este cambio entre lo clínico y lo científico. ¿Qué dice la gente, digamos? Y ahí es donde lo tomamos los psicólogos. La gente que dice, entre otras cosas, es que, por ejemplo, vamos a pensar, dividirlo en dos. ¿Qué dice la gente de por qué no hace y qué dice la gente de por qué sí hace? La creencia general del paciente que no hace actividad física es que no tiene tiempo, y eso es una cognición. No tengo tiempo para la actividad física, digamos. Sabemos de la psicología cognitiva que hay cogniciones que podemos reestructurar o modificar. Está lleno de contraejemplos donde personas que están muy ocupadas aún se hacen el tiempo para hacer la actividad física, entonces ahí nos tenemos que repensar a qué llamamos actividad física, qué es la actividad física. También herramientas de la psicología. Otra cosa muy importante que te dice la gente, los motivos por los cuales no hace actividad física es porque no tiene ganas. Entonces da como una especie de creencia sobre lo que siente y dice no tener ganas para hacer la actividad física. Por el otro lado, un contraejemplo puede ser que cuando le preguntás a la gente que sí hace actividad física y que no es deportista, o sea que no necesita la actividad física para pagar los impuestos, sino que lo hace porque le gusta, te dice que gran parte de las veces que hace actividad física empieza sin ganas. O sea que no hay diferencia entre el que la hace y el que no la hace. Ninguno de los dos tiene ganas. El tema es que el que la termina haciendo lo hace a pesar de las ganas o de las no ganas. Y ahí como una cuestión súper interesante. También hay variables psicológicas en juego que se llaman razonamiento emocional desde la psicología, desde la terapia cognitiva. Las personas razonamos emocionalmente. Así hay un montón de posibilidades que la psicología puede ofrecer. Bien, eso es sumamente interesante y profundo también, ¿no? Porque ya hasta va con algo que tiene que ver con el existencialismo de esa persona. ¿Cuáles son los principios, los ideales que tiene esa persona y cómo va acomodando y estructurando su vida para eso, ¿no? O sea que los cambios son bastante profundos. Son profundos, exacto. Aún también son profundos las creencias de por qué los pacientes no hacen actividad física. Y esto es sumamente interesante, que se puede vincular a la historia personal de cada uno, de cada persona que es sedentaria. ¿Qué relación tiene en su historia personal ser sedentario? Y esa es toda una parte más del arte de la psicología. Nosotros, ¿qué podemos diferenciar? Yo te decía, en los motivos por los que la gente hace y los motivos por los que la gente no hace.
o lo pensamos desde una mirada científica, entonces vamos de lo general a ver casos particulares, pero tenemos que hacer ciencia de lo general, se hace ciencia de lo general, y después están los casos particulares, que son otro tipo de intervención mucho más rica, digamos, en el clima, porque es con el paciente y lo que uno hace construyendo conocimiento, digamos. Claro. ¿Dónde se posiciona uno? Yo, esto lo intento aclarar también, yo me posiciono más de intentar hacer investigación. Entonces es como que en algún punto intento, mi aporte va por ahí. Tengo pacientes también que son sedentarios y tuve muchos pacientes que son sedentarios, entonces pude hacer como una especie de análisis del problema. Pero a mí me parece que la intervención la puede hacer cualquier profesional de la salud que trabaje con personas, digamos. Pensemos cualquier disciplina en la cual el paciente es sedentario, nutrición, cardiología, bueno, neurólogos, psiquiatras. ¿Está bien? ¿Me explico? Sí, 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 no, te explicás, excelente. Y acá viene el tema de la transdisciplina, ¿no? Cómo tener herramientas que nos ayuden a que generar mejores intervenciones y no necesariamente eso sería una invasión a la incumbencia de colegas como los psicólogos, como el trabajo que hacen ustedes, sino reforzar y apoyar esas intervenciones, ¿no? Que tenga también una lógica el contexto terapéutico, ya sea el de fisioterapeuta, pero cuando va con el psicólogo, que siga la misma lógica, porque también pasa Exacto. muchas veces que cuando no estamos en la misma sintonía y uno logra que vaya a un paciente porque creemos que es necesario que vaya a otro profesional, como puede ser un psicólogo, tal vez no está en la misma sintonía que nosotros y se termina diluyendo esa intervención terapéutica. No sé si Exacto. coincidís. Coincido absolutamente. Entonces, Fede, es sumamente interesante esto también de una construcción emocional para generar el hábito y generar todo un contexto, que ahí también creo que las terapias cognitivas conductuales tienen una gran influencia, que son las terapias contextuales, ¿no? ¿Cómo Exacto. nosotros podemos modificar y trabajar el contexto de esa persona con la que estamos trabajando? Hay como una especie de herramienta que viene desde las terapias contextuales, que son dos teorías o dos modelos muy importantes, que son el trabajo con activación conductual y lo que es entrevista motivacional, digamos. Que por lo menos lo que se viene investigando en activación conductual se inicia con depresión. Activación conductual para depresión, digamos, son los trabajos así que dieron puntapié inicial al modelo, aunque la investigación viene del conductismo, y por suerte tenemos en Argentina referentes de activación conductual. Ujú. Fabián Maero, por ejemplo, yo leí su libro junto con el que escribió con Paula Quintero y la verdad que yo encontré un montón de herramientas. Sí. No hago más que repetirlas, modificarlas o transformarlas un poco para el sedentarismo, pero básicamente las influencias las tenemos acá nomás, en Argentina. Yo creo que hay una especie de aporte también que podemos hacer desde la transdisciplina, que es esto último que vos decías, que más allá de las técnicas, que si tenemos tiempo las volvemos a hablar, más allá de la ciencia y más allá de los aportes, tiene que ver con el hecho del vínculo entre el profesional y el paciente, digamos. Uno le puede decir al paciente que tiene que hacer actividad física. Ya sabemos en la investigación, nos dicen que el paciente sabe que la actividad física le hace bien. Pero la forma en que el profesional se lo dice, la atención que le pone, la intervención que le ofrece, el seguimiento que el profesional le da al cambio de conducta en el paciente, es fundamental, digamos. Me animo a decir que es tan fundamental como las investigaciones. Eso es muy difícil de transmitir, y está bien que sea responsabilidad también de los psicólogos, de transmitir cómo trabajar la alianza terapéutica, que está bien las explicaciones de la psicología, el psicoanálisis se llaman transferencia y contratransferencia. Hay algo que tiene que ver con el clima en la psicoterapia, en la relación terapéutica. Hay muchas formas de entender
mucho más específica esta relación, pero tiene que ser de los profesionales de la salud en general, digamos, la empatía, el ser confiable, no tiene que ver con la psicología, tiene que ver con cualquier disciplina que trabaja con personas. Eso creo que puede ser también uno de los aportes de la psicología, el vínculo terapéutico. Yo no sé qué cambio se genera sin un vínculo terapéutico relativamente positivo, digamos. Es muy difícil que el paciente, sobre todo el sedentario y todas las enfermedades asociadas que tienen, que visitan muchas veces, muchas especialidades durante meses, puede seguir un tratamiento porque lo dice el médico, pero también puede seguir un tratamiento por ignorancia, digamos, por desconocimiento. Hablamos mucho sobre el tratamiento del dolor crónico o del dolor persistente. Gran parte de la necesidad de que la cosa se modifique o que se cambie para bien va a estar puesta, yo porque lo escucho a ustedes, lo escucho a Mauro Barone también, en el vínculo, en esto que estamos hablando, primero en el vínculo entre los profesionales y después entre el vínculo entre el profesional y el paciente. Eso es otro de los grandes aportes para mí de la transdisciplina. Sí, tal cual, Fede. Creo que es fundamental y ya ahora, por lo menos en el campo de la fisioterapia, de la rehabilitación, cada vez se hace más hincapié en esto que decís, en generar ese vínculo, esa alianza, que junto con el paciente vamos a ir construyendo ese contexto terapéutico y que en realidad lo construimos con la otra persona. No se puede, no es un lugar, no, que eso sería un ambiente, no es algo que nosotros podemos imponerle a la otra persona, sino que es una construcción, y al ser una construcción es un trabajo activo por parte de ese vínculo, de esas dos personas. Porque también, que esto estaría bueno, que los fisioterapeutas entendamos que muchas veces las creencias propias que tenemos sobre ciertas circunstancias, sobre la vida misma, como una frase que suele decir bastante Fede, también se la transmitimos a las personas con las que estamos trabajando, a esos pacientes, a esos consultantes. Y tenemos que ser conscientes de esto, que en la universidad no nos dan nada de lo que es la transferencia, contratransferencia, que eso viene desde hace mucho, pero mucho menos de las evidencias actuales, de cómo se va a ir construyendo ese vínculo. Y hoy por hoy las neurociencias nos da muchísimo material para entender un poco más qué es lo que está pasando en esa terapia. ¿Sí? Y hablabas del dolor persistente, Fede, y está visto que muchas de las intervenciones, si no son casi todas las intervenciones en dolor persistente, gran parte está asociada a este vínculo con el profesional, más allá de la técnica que uno pueda hacer. ¿Sí? Si no hay una buena alianza, probablemente esa técnica no genera un montón de activaciones desde la psiconeuroinmunoendocrinología, si se quiere, desde todos esos sistemas interconectados, condensados, para activar ese sistema de recuperación de esa persona. Bueno, entonces, Fede, ya hablamos de la importancia del vínculo terapéutico y cómo nosotros lo construimos con esa persona que viene a la consulta. Pero concretamente, ¿vos qué proponés para que podamos abordar como profesionales de la salud este tema del sedentarismo? Exacto. Un poco la propuesta viene de la mano de lo que dicen las investigaciones, de proponer intervenciones basadas en contar los pasos, en caminata, digamos. Existen aplicaciones que ya lo sabemos todos, pero quien no, que se llama Podómetro, que están en todos los celulares como forma de apps, a veces vienen por default en el mismo celular, que te cuenta la cantidad de pasos diarios. Vos dijiste en la introducción que para la Organización Mundial de la Salud 5.500 pasos eran la cantidad de pasos como base para empezar a tener salud o calidad de vida. Es súper interesante cuestionar esto que dice la Organización Mundial de la Salud, hasta lo que decimos nosotros, pero es verdad que cierta cantidad de movimiento diario redunda en salud y en calidad de vida. Yo tengo la propuesta en Instagram que es @7000pasos,
que doy información sobre los beneficios de la actividad física y, entre otras cosas, se armó como una comunidad en las cuales los que participan me mandan captura de pantallas de sus pasos diarios y cómo han ido progresando desde que empezaron con el cambio hasta la fecha. Se armó una linda movida. Hay mucha información que dice que la caminata es una de las mejores actividades físicas a la hora de la intervención, más allá de deporte, competencia o hasta te diría de otras intervenciones como la medicación, por ejemplo, en algunos cuadros. Por ejemplo, está totalmente correlacionado positivamente las intervenciones que tiene el uso del psicofármaco en depresión junto con caminata, y en qué tipo de depresión, de depresiones leves a moderadas, digamos, que hay un vínculo súper interesante de que la actividad física de tipo caminata potencia los efectos del antidepresivo. Entonces, juntamos toda esa bibliografía y seguimos la sugerencia de que una muy buena intervención es ayudar al paciente a que tenga conciencia de sus pasos diarios, junto con un podómetro que es de muy fácil uso. ¿Cuál es la idea de que haya 7.000 pasos? Bueno, junto con lo que vos decías de la Organización Mundial de Salud, le sumamos 1.500 pasos más porque es como una especie de motivación extra a la hora de poder mantenerse en la actividad física. Las intervenciones tienen que ver con el mantenimiento de la actividad física. Otra de las cosas que se sabe es que no solo que la gente sabe que la actividad física hace bien, sino que la gente también se inicia en la actividad física. O sea que no hay que ni decirle a la gente que se inicie, se inicia. El tema es, la clave del éxito en esto es que no se mantienen. Contar los pasos diarios y tener como una especie de estímulo que cueste un poquito más es uno de los motivos por los cuales la gente se mantiene en la actividad física. Poder plantearse desafíos. Y desafíos que sean acordes a su momento actual. Entonces, por ejemplo, está lo que dice la OMS de 5.500 pasos. Después está la indicación clásica, que ahí me enseñaron más las nutricionistas, porque la mayoría son mujeres que yo conozco, que ellas indican 10.000 pasos diarios. Bueno, no hablamos del libro que publiqué. Vamos a hacer un poco de chivo, Lucas. Vamos. Ahora lo vamos a mostrar, mirá, acá está el libro de Fede, que acá explica y desarrolla mucho más el tema, pero la verdad que está bueno porque, y me gustó algo, haciendo un paréntesis de lo que venías diciendo, Fede. Vos me decías que era un libro para que vos no querías que se queden sentados leyéndolo. Eso me pareció muy interesante, que incluso es un libro donde vos podés ojearlo, mirar, buscar algo que te interese puntualmente, como tenerlo como referencia y moverte un poco más y no quedarte leyendo. Exacto. Esto es una lectura para 1 minuto, 2 minutos y dejar el libro. Y está bueno, gracias Luca por lo que decís del libro. Yo lo sigo usando de referencia cuando tengo la chance de hablar sobre este tema porque es como una especie de síntesis de lo que se venía hablando hasta el 2018, que cuando lo editamos. Y ahí a lo que quería llegar es que hablo un poco de la historia del podómetro y de la idea de los 10.000 pasos. El podómetro nace en Japón, por un japonés que lo hace un año antes de las Olimpiadas, que fueron en Japón en 1964. Él lo saca al mercado en 1963 y dice que había que, obviamente, hizo investigaciones de los pasos de la población en Japón, empezó a preocuparse por el tema del sedentarismo en Japón, y tenían que hacer un marketing del producto. Y en japonés suena muy bien contador de 10.000 pasos. Aparentemente yo en japonés no tengo ni idea, pero en japonés suena bien decir contador de 10.000 pasos. Es como que musicalmente la armonía es muy buena. Mira. Exacto. Entonces, decir 10.000 pasos fue por marketing. Y después nadie se cuestionó si esa indicación de 10.000 pasos tenía algún sentido. Exacto. Entonces, bueno, fíjate que la OMS dice 5.500, nosotros decimos 7.000, los nutricionistas dicen 10.000. Lo importante es que haya este equilibrio entre el desafío y el momento actual de la persona. Poder pensar de que para mantenerse tiene que haber cierta dosis de desafío constante. Claro. Sí, tal cual, Fede. Yo creo que más que una cuestión de cantidad de pasos, ¿no?
más allá de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, que es verdad que muchas veces se puede cuestionar, eh, que tiene que ver también con otras mediciones a nivel mundial de salud pública, ¿sí? Que eso también lo hace mucho más difícil. Lo que tenemos que tener en cuenta los profesionales de la salud, que la intervención tiene que ser adecuada para esa persona. O volvemos Exacto, otra vez al exacto, vínculo terapéutico, ¿sí? exacto, Nosotros exacto. tenemos que saber adelante de quién estamos y qué herramientas nosotros podemos brindarle para que esa persona vaya cada vez mejorando más su calidad de vida, más allá de un número. Pero va a ser mucho Exacto, mejor Lucas. si tenemos estas intervenciones que vos estás comentando, que nosotros, bueno, justamente también tenemos formación para fisioterapeutas sobre técnicas cognitivas, de cómo podemos ir progresando en las sesiones y planificando y reforzando también esa adquisición de hábitos, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces podemos decir que la indicación en pasos es una referencia. Es una Tal cual. referencia, absolutamente. Ujú. Absolutamente coincido con vos, Lucas. Y eso está buenísimo porque ahora, Fede, lo que nosotros podemos hacer como fisioterapeutas, que es algo sencillo, es una tarea, que eso tal vez lo vamos a dejar para otro momento, que el tema de incluir las tareas o Exacto, trabajo activo fuera de la sesión es muy importante para esa alianza terapéutica, exacto, pero está exactamente, bueno tener algo objetivo, como para y que empiece a exacto, tomar conciencia desde la experiencia misma del movimiento esa exacto, persona y no del saber, porque como muchas exactamente, veces, como decís vos, el saber lo saben, que le va a hacer bien, pero hay cosas exacto, mucho más profundas. Entonces, exacto, Lucas. me parece bárbaro, Fede. Bueno, hay un montón de más cosas para hablar, para desarrollar. Cada vez que nos tomamos un café, estamos 3 horas hablando de estos temas. Eh, Así que bueno, vamos a aprovechar también para hablar después de otro tema muy interesante con el que venimos trabajando con Fede, que es sobre la kinesiofobia y nosotros qué herramientas podemos tener desde las técnicas cognitivos conductuales en el consultorio para abordar y para hacer una progresión en las personas que tienen kinesiofobia. Ese es un tema súper interesante, Fede, para que después lo trabajemos Exacto. Que tiene en que ver alguna con el charla sedentarismo también. Claro. que tienen mucho que ver con el sedentarismo. Hay mecanismos neuronales a nivel cerebral que están muy implicados en el sedentarismo y en la kinesiofobia, que por una cuestión de extensión del video, porque si no sería muy largo, lo podemos desarrollar después en otro video, lo mismo los mecanismos y los cambios neuroplásticos que existen a nivel cerebral en las personas sedentarias, que están muy relacionados, Fede, con los cambios que existen en las personas con depresión, con dolor persistente, con Exacto, ansiedad. ¿Sí? Para exacto. eso vamos a tener que hacer, si les gusta a los colegas y les interesa este tema, vamos a hacer otro video específicamente de la parte más biológica, si se quiere, de estos cambios cerebrales en el sedentarismo y ya lo comprometo a Fede para que nos volvamos a encontrar para hablar sobre kinesiofobia, que es mejor que un cognitivo conductual para hablarnos de una fobia, ¿no? Por lo menos no, nos entendemos. No sé si somos los mejores. Somos eh, algo que tiene que ver con la amistad, sobre todo Lucas, y que compartimos una idea. No tenemos, obviamente, la verdad de absolutamente nada. Las visiones que pueden tener los psicoanalistas también pueden nutrir muchísimo. El tema es que yo no tengo conocimiento, tengo conocimiento nulo, te diría, de psicoanálisis. Es de lo único que podemos más o menos hablar. Exacto. Así que bueno, pero nos viene más que bien, Fede, e incluso esto hace también la transdisciplina. Bueno, en la reunión falta siempre Exacto. ahora un tercero que es Sebastián, que ya va a ¿Dónde está aparecer. Seba? Lo ¿Dónde está tenemos. Sebastián? Sí, Está escondido con este tema del seguro en su coronavirus casa. en Seguro su que en su casa, casa. pero ya lo vamos a invitar, que él hace mucha relación con algunas temáticas que vienen desde el psicoanálisis por su formación y las neurociencias, así que siempre todas las visiones son bienvenidas para hablar de estos temas, ¿no? Exacto, exacto. Así es, Luca. Gracias Así que por la bueno, invitación. no, por favor, Fede, gracias a vos por coparte como siempre y bueno, estamos en contacto para hablar de los siguientes temas. Dale, ¿Eh? Luca, un abrazo grande. Un abrazo grande.